Como a mí me conocéis no me voy a presentar, pero bueno, ya sabéis que soy María Jesús, así que ya está. Me acompañan David González, que es el secretario, yo me lío con los cargos, del Partido Comunista Provincial, y Conchi Ayala, que es la presidenta del Foro Feminista de Castilla y León. Y no quiero decir mucho, yo creo que todos sabemos lo que se celebra el día 25, lo que supone la violencia contra las mujeres, que además somos las víctimas siempre más afectadas en cualquier conflicto y en cualquier situación, y en la vida cotidiana, por desgracia también. Es un día que ojalá no se tuviera que celebrar, pero no hay más remedio, y en el que además, en este caso es todavía mucho más terrible porque se convierte a las mujeres en objetos de uso, disfrute y explotación y negocio. Y creemos que, yo por lo menos creo que es fundamental acabar con esa lacra, aparte de otras muchas que evidentemente vivimos día a día y que sabemos que la violencia contra la mujer ocurre en los hogares, ocurre fuera. Pero esta es que se convierte muchas veces en una violencia mixta, en el hogar y fuera del hogar. Y como yo creo que de eso Conchi va a hablar mejor que yo, no me voy a enrollar mucho más, voy a dar paso a David, que quiere decir algo sobre el partido, y luego ya intervendrá Conchi, que es la que va a contarnos cosas interesantes. Así, yo creo que sí que se escucha. Sí. Bueno, lo primero, dar las gracias a todas las personas que habéis venido hoy a la charla, dar también las gracias a Izquierda Unida por ayudarnos a preparar este acto y también sobre todo a Conchi, presidenta del Foro Feminista, por participar en esta charla. Día 25 de noviembre, bueno, esperamos ver a todas las personas en las manifestaciones y concentraciones que haya en toda la provincia de Valladolid. Y bueno, el día 25 de noviembre es el día contra las violencias machistas, contra las violencias que sufren las mujeres. Y desde el partido nos parecía importante, dentro de todas las violencias que sufren las mujeres, centrarnos en el tema de trata y prostitución, porque están íntimamente ligados, por lo menos en lo que sería en España. Porque creemos que es una de las mayores violencias y que igual, a nuestro juicio, no se está hablando lo suficiente. Tenemos muchísimos ejemplos en el entorno de Tordesillas, hacia Medina del Campo, de muchísimos locales en los que se ejerce prostitución y que hay tema de trata de personas, y parece que no se está haciendo lo suficiente, no está ahora mismo tanto en la opinión pública, y nos parecía muy importante, bueno, pues tratar este tema. Y también al mismo tiempo nos parecía muy interesante que de cara al 25 de noviembre también las organizaciones políticas y las organizaciones sociales también hagamos algo más que simplemente ir el día 25 a las concentraciones, que hay que hacerlo, pero hay que hacer muchas más cosas. Y por eso desde el partido queríamos realizar esta serie de charlas en Laguna, Tordesillas y Medina del Campo, y también desde el partido hemos aprobado un protocolo interno contra las violencias machistas, porque al final pensamos que hay que hacer cosas hacia fuera, pero también es muy importante que para poder ser organizaciones feministas, y en nuestro caso una organización feminista de clase, tenemos que tomar medidas dentro de la propia organización. Y por eso, bueno, una de las cosas que hemos estado trabajando es en un protocolo contra las posibles violencias que pueden sufrir las mujeres dentro del Partido Comunista, que esperamos no tenerlo que aplicar nunca, pero que bueno, es un trabajo que estamos haciendo, porque si queremos decir que somos un partido feminista hay que empezar, luego hay que continuar el trabajo que estamos haciendo. No me quería extender mucho más porque aquí la ponencia importante es la del Foro Feminista, la de Conchi Ayala, pero sí que un poco dejar claro que la línea del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, ahora y de hace muchísimos años, claramente es la abolición de la prostitución, porque muchas veces hay debate de cuál es la posición. El Partido Comunista y Izquierda Unida tenemos muy clara que el tema de la prostitución es abolición. Hay otras opciones que claramente el partido no comparte, puede ser regulación, otras opciones, no porque no compartamos por no compartir, sino porque hemos hecho un análisis, y también luego Conchi va a hablar bastante de la situación que hay en países regulacionistas, y pensamos que las violencias contra las mujeres no hay que regularlas, sino que hay que hacer es abolirlas. Y por eso el Partido Comunista de España y Izquierda Unida somos abolicionistas con la prostitución. Y bueno, pues dar de nuevo las gracias y paso el micrófono a Conchi Ayala. Vale. Bueno, a ver si se me escucha bien. Perfecto, ¿no? Ponte un poquito más cerca, ¿no? Sí. No sé qué aquí, porque si no... A lo mejor es unidireccional, te toca ponerlo así. Vale. Bueno, pues primero agradeceros de verdad, tanto a los compañeros y compañeras del Partido Comunista y de Izquierda Unida, y también agradeceros a todos y todas las que estáis aquí ahora mismo. Veo caras conocidas y estoy como en casa, la verdad, muchísimas gracias. Y una cosa, antes de empezar a hacer mi exposición,
Cualquier cosa que queráis preguntar o cualquier reflexión que queráis hacer, no dudéis en interrumpirme en un momento determinado y comentamos, ¿vale? Porque yo creo que se trata un poco de hacerlo más ágil. Sí que me gustaría dar también, sí que me habían dicho, datos de Castilla y León. Bueno, voy a dar unos poquitos datos de Castilla y León, pero sí que también la importancia que tiene de conocer todas las convenciones internacionales, países donde está legalizada la explotación a las mujeres y donde está abolida todo esto, para que vayamos conociendo y sobre todo, y sí que me gustaría terminar con una última resolución del Parlamento Europeo recientemente aprobada en 2023, en septiembre, porque nos abre una ventana de la esperanza. Y sí que me gustaría detenerme ahí para ver la importancia que tiene y para ver también qué es lo que podemos hacer desde nuestras organizaciones, asociaciones, incluso dentro de la sociedad civil. Entonces, pues voy a empezar diciendo esto, que este tipo de charlas, sobre todo, son imprescindibles. Imprescindibles pues, para crear dentro de la sociedad civil, que es lo que estoy diciendo, una masa crítica de denuncia y, sobre todo, para obtener un mayor conocimiento sobre lo que hay detrás de todo el sistema constitucional en el que sobrevive lo que se ha llamado la esclavitud, la nueva esclavitud del siglo XXI, que es la prostitución. Y como decía antes David también, que es que la prostitución nunca puede ser una realidad aceptable, no se puede aceptar. Constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces y es una forma de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Pues porque legitima todas las relaciones patriarcales. Establece un sistema de subordinación y dominación y es un obstáculo fundamental contra la igualdad entre mujeres y hombres. España dejó de ser un país de tránsito para ser un país de destino de turismo sexual. Y es que el mayor problema es que ese consumo de prostitución no está desprestigiado, no es motivo de reproche social, ni siquiera está penalizado. Y esto lo tenemos en España como un país, tenemos un ranking vergonzoso. Somos de los primeros países en Europa y en el mundo en consumo de prostitución. Hay un informe que, fíjate, es un informe de 2015 de desarrollo humano donde, fíjate que ya ha llovido, Bueno, pues ahí se estimó que casi cerca de 5 millones de personas sobreviven en condiciones de explotación sexual, la mayoría de ellas mujeres y niñas. Y el 99,99% de estas prácticas, que recurren a estas prácticas, son hombres. Y además, sobre todo porque el sistema que vertebra todo este sistema prostitucional, que tiene un control absoluto, es el proxenetismo y los prostituidores, que son los actores principales de toda esta explotación sexual sobre las mujeres y contra las mujeres. Como digo, voy a dar escasamente datos porque yo cuando hay cifras muchas veces nunca ves lo que hay detrás de esas cifras, que son mujeres vulnerables. Pero sí que me gustaría detenerme sobre todo en la memoria anual que hizo la Fiscalía General del Estado, la de 2022. Porque claro, cuando hablamos de trata a nivel global, hay trata laboral, hay trata con fines de matrimonios forzados, hay trata de servidumbre. Bueno, pues voy a hacer una comparativa, y te digo que es de la memoria de la Fiscalía que hizo, que revela que cerca del 68% son delitos de trata con fines de explotación sexual. Y ahora os pongo la de la trata laboral, el 16,36%, que en esa trata laboral también hay mujeres, por supuesto. Bueno, pues tener la diferencia de la trata con fines de explotación sexual es la mayoritaria. Y los datos de Castilla y León, otra de las razones que también, estos del Ministerio del Interior, hacen una comparativa sobre 100.000 habitantes, ¿no? en zonas. Castilla y León, el 0,71. En el resto del conjunto de España, 0,29. Y cada vez va creciendo. Datos, bueno, pues he cogido algunos pequeños datos, pero es que ya digo, en cualquier cifra que demos solo es la punta de un vértice. O sea, nunca se podrá saber cuántas mujeres son explotadas porque están en sitios donde prácticamente están aisladas.
Aquí hay unos datos que he sacado por ahí que dicen 813 mujeres en riesgo de ser explotadas con fines sexuales. Y los locales donde se han hecho inspecciones, aquí en la comunidad, 135. Sí que es verdad que también hay algunas que denunciaban que las inspecciones a nivel de los locales ha bajado. También es verdad que a partir de la pandemia el tema de los locales, los puticlubs y los burdeles había variado, sobre todo, y se había ampliado en los pisos de nuestras ciudades, en los cascos de tanto ciudades como municipios, se está extendiendo. Hace poco, la semana pasada, creo que fue, no sé si fue en Mallorca o en otro sitio, se rescató a mujeres en un piso que en unas condiciones insalubres, sin luz, sin agua, bueno, con candados, aisladas, estaban en esclavitud. También se habla, hace poco asistí a una jornada de trata que dieron en su delegación y la verdad es que comentaban incluso que las mujeres prostituidoras también prácticamente están a la vez que los hombres, están alcanzando las mismas cifras de mujeres prostituidoras. Yo sí que me gustaría también hablar porque, claro, las policías cuando hacen sus redadas es muy complicado, también lo tienen complicado porque los pisos y demás sí que los tienen localizados, pero claro, tú entras a un piso que es algo privado, ¿no? Que no puedes entrar dando una patada, como algunos pretendían, pero bueno, sí que es bien cierto que las mujeres policías suelen ir de paisano. Se entrevistan con ellas, las hablan, las comentan, todas las rutas que pueden tener. Y claro, ahí ven las condiciones. Normalmente estas mujeres no se suelen, no confían en la policía, porque saben bien, sobre todo tienen el origen en sus países, la policía es corrupta, las han metido en la cabeza que si tú denuncias te van a deportar porque no tienes papeles. Y ellas mismas nos comentan que no se sienten víctimas, porque las tienen de tal manera aisladas y amenazadas tanto a ellas mismas como a sus familias. No sé si recordáis cuando ha habido alguna redada que incluso se han encontrado cosas de vudú, porque hay muchas personas que tienen esa religión, esa creencia y las tienen de esa manera coaccionadas. Y luego también el tema de las drogas, la manera que tienen de también tenerlas sujetas a partir también con las drogas. También es cierto que muchas de ellas dices de la manera que tenemos de disociar y de poder vivir un infierno como el que están viviendo. Sí que es importante tener protocolos, sobre todo de salida, rutas de salida. Aquí en la Junta de Castilla y León, pues sí que es cierto que ha trabajado ese tema sobre todo a raíz de la pandemia, cuando se quedaron abandonadas todas las mujeres en los prostíbulos, claro, en el confinamiento, quedaron a la buena de Dios y a raíz de ello pues hicieron un programa que se llama Atrapadas y está dando, bueno, tiene sus resultados. Lo hace a través, claro, de subvenciones a ONGs. Y ciertamente las mujeres en esta situación de prostitución están más cómodas cuando, en vez de con la policía, porque tienen ese temor que les han metido dentro, no denunciéis, que seguro que os deportan, seguro que os detienen, no os van a creer. Entonces se sueltan más y se habla más con las ONGs. En el 2023 el programa de la Junta pues sí que consiguió en subvenciones, dio 500.000 euros a 5 ONGs. Algunas sí que es verdad que son ONGs de organizaciones religiosas. Otras ahí son asociaciones APRAN que trabajan mucho con las mujeres en situación prostitucional. Aquí en Castilla y León creo que no tiene sucursales en todas las ciudades, pero sí que creo que Salamanca, Ávila y no recuerdo la otra. Y ellas tienen unas rutas también de salida y hacen cursos de capacitación, sobre todo básica, de cocina y de costura, por lo menos para que tengan unas rutas, una perspectiva laboral y una vida digna. También está CLAD, Caritas Diocesana, las Oblatas, en Valladolid, el GOR, que siempre han trabajado con mujeres en situación de prostitución, y creo también salvatrices. Creo que en este programa que tiene la Junta concede subvención a 5 ONGs. Y bueno, pues sí que es cierto que incluso la policía, las mujeres policías,
Dice que trabajaba muy bien con ellas y es algo que se está exportando a otros países porque está dando buen resultado, sobre todo por las mujeres, ¿no? que están más cómodas. Y bueno, también lo que se pide y lo que pedimos es que desde las administraciones sean también las que tengan esos programas, esas casas de acogida, esa ayuda financiera, porque muchas de ellas tienen unas criaturas y en país de origen también, para que tengan esa manera de tener una vida más digna y poder salir de esa situación. Voy a explicar un poco también la historia de dónde venimos, porque el tema, bueno, ya sabemos que el tema de la prostitución pues ha existido, como se suele decir, es que esto es de toda la vida. Bueno, pues fue a inicios del siglo pasado, estoy hablando de 1904, cuando se hizo el primer acuerdo internacional. Fue la primera vez donde las mujeres prostituidas fueron objeto de atención, ¿vale? No de reprobación ni dejarlas estigmatizadas. Y fue cuando empezaron a estudiar por qué el tema de las mujeres en situación de prostitución, por la desigualdad, por la precarización de sus condiciones de vida, que eran la causa de su explotación. Entonces se fueron haciendo una serie de planteamientos y unas proposiciones políticas y legales para que estas mujeres ni se las juzgara ni se las sancionara. Y ya digo, empezaron a hacer en 1904, que fue el primer año donde se hizo un acuerdo internacional, y todo el resto de los acuerdos en 1910, en el 21, en 1933, y culminó con un convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, que fue adoptado en 1949, y os sonará porque fue en la Asamblea de las Naciones Unidas en ese año. ¿Qué se consiguió con eso? Bueno, pues la idea central que tenía, que desarrollaban instrumentos legales de carácter internacional, porque ahí lo dejaron muy claro, que la prostitución y la trata era todo una, que la trata precedía a la prostitución. Y ya en su preámbulo, si así lo decía, en el preámbulo de 1994, la prostitución y el mal que la acompaña, la trata. La trata es el vehículo de abastecimiento para la prostitución. Y también en ese convenio de Naciones Unidas de 1944 recalcaba ya que la prostitución es incompatible con la dignidad y valor del ser humano. Este texto iba ampliado iba incorporando un amplio abanico de tipos penales que sancionaban punitivamente al proxenetismo y a las medidas coactivas y dejando al margen a las sanciones a las mujeres. Llegamos a otra convención. Ya digo, voy a hacer un repaso porque sí que es interesante que conozcamos todas las convenciones, todos los convenios a los que España, como ya diré luego, ha ratificado y tiene obligado cumplimiento. Y la CEDAW. La CEDAW seguro que habréis escuchado hablar de la CEDAW. Es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Decimos CEDAW, es toda la discriminación. Yo me centro ahora mismo solo en el tema de la prostitución. Pues esta fue adoptada también en la Asamblea de Naciones Unidas en 1979. Y ahí proclamó la obligación de los estados que la conformaban a tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución. Como digo, España ha sido un Estado adherido a todos estos convenios abolicionistas, ratificando la mayoría de los acuerdos. ¿Qué significa eso? Pues que son de obligado cumplimiento y aplicación, o sea, como se suele decir, de obligado cumplimiento. Hemos firmado esos convenios ratificados donde la prostitución, te dicen que el tema de la penalización del proxenetismo y de la demanda, y eso tenemos que cumplir, eso lo tenemos claro. Me detengo ahora mismo en la CEDAW. La CEDAW, además, nos hemos examinado este mismo año, porque los Estados partes estamos obligados a presentar un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas durante 4 años, ¿vale? Y me detengo porque, bueno, hemos estado 4 años con un Ministerio de Igualdad que se ha tenido que examinar, como digo, de este tema. Aquí se acude a Ginebra y hay una delegación
que encabezaba la anterior secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan. Y bueno, una delegación, ya digo, me lleva los informes que se ha hecho durante todos estos últimos 4 años, para explicar lo que... Y luego hay una plataforma, Sombra, SED, que es la de CEDAW, Estambul y Beijing, que está formada por asociaciones feministas, de mujeres, sociedad civil, y también realizan un informe, que es costoso porque la falta de transparencia es una de las cosas que denunciamos. Se hace un informe Sombra, donde se recoge todo lo que se ha visto desde esas asociaciones y se lleva también a Ginebra. Y luego ahí hay las expertas que preguntan a las delegaciones y a la plataforma y repreguntan. Y aquí en el caso de este que quiero llevar aquí, que traer aquí, pues la experta Dalia Leinarte, que fue la que preguntó a nuestra delegación, sobre todo como la ley, la preguntaba sobre una ley de abolición de la prostitución y la tipificación del delito de la demanda, sobre todo porque decía que existía un vínculo directo entre prostitución y trata, y claro, la delegación pues prácticamente no llevaba ningún texto que hiciese referencia ninguna a este tema, y volvió a repreguntar, ahí no se queda ninguna pregunta, y volvió a repreguntar. Y sí que me gustaría, porque es que además tengo que deciros, para que os quedéis con la frase, la contestación de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Lo que dijo, la siguiente pregunta, porque es que además ella hace una división, como una distinción de 3 ámbitos, ¿no? Trata sexual, proxenetismo y la prostitución, o sea, como 3 partes diferentes. Y entonces añadió con toda claridad del mundo que España, dice, en España no vamos a aprobar un modelo de persecución penal de clientes de prostitución. Clientes, ella habla de clientes. Sino un modelo de persecución penal de clientes de explotación sexual. Pues bueno, yo la tuve que leer como 4 veces para ver más o menos qué es lo que quería decir. O sea, hace una distinción de clientes de prostitución y de clientes de explotación sexual. ¿Qué es la prostitución? Es una explotación sexual. Bueno, pues ahí volvió a dejar claro que España no apostaba por ningún modelo que se llama el modelo nórdico, que es el abolicionista. Y prácticamente, pues eso es lo que dijo la secretaria de Estado de Igualdad, bueno, exsecretaria de Estado de Igualdad. Por eso me ha gustado detenerlo, porque ya comentaré la ley orgánica del sistema prostitucional que entregamos desde la plataforma abolicionista estatal, que se hizo por el movimiento feminista, mujeres prostituidas y supervivientes, que lleva como 3 años en un cajón. Y más o menos seguirá así. La resolución del Parlamento Europeo de 2014, que ya señala que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer, porque señalando que la despenalización de la industria del sexo y, en definitiva, la legalización del proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres, sino que produce el efecto contrario. En el caso de España, presenta una serie de contradicciones en su legislación interna con los mandatos a los que hemos hecho antes referencia, ¿no? Con los textos abolicionistas. ¿Por qué? Vamos a ver, hubo un cambio en el Código Penal en 1995 que despenalizó todas las figuras del proxenetismo no coercitivo, del rufianismo. El rufianismo es los lover boys, los don Juanes, el chulo, que se dice, pero sigue existiendo ese término, rufianismo, y de la tercería locativa. Bueno, pues, ¿qué sucedió con la despenalización del proxenetismo en la tercería locativa? Pues que favoreció la industria de la explotación sexual. O sea, de una manera vertiginosa empezaron a proliferar locales por todo el territorio español y haciendo un turismo sexual. El movimiento feminista sí que dio la voz de alarma cuando se hizo este cambio y esa tramitación del texto del Código Penal, y desde entonces, pues eso, seguimos batallando para conseguir una ley abolicionista, una ley orgánica abolicionista. Es que además España incorporó los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en los protocolos tanto del protocolo de Palermo, que también habréis escuchado,
o el Pacto de Varsovia. Y en 2014, año importante porque se ratificó el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul lo habréis escuchado hablar todos y todas que estamos aquí. Pues el Convenio de Estambul contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer. O sea, la violencia física, la psicológica, la sexual, la violación, que hay algunos países con el tema de la violación parece que tienes que dar muchas explicaciones, que ahora se está debatiendo en Europa, me parece mentira, Francia y Alemania. Bueno, pues el aborto forzado, el aborto forzado exactamente, y la esterilización. Bueno, pues todo tipo de delitos y violencia contra la mujer. Es un primer instrumento jurídicamente vinculante en el mundo, con medidas de materia de prevención y lucha contra la violencia de las mujeres. También este Convenio de Estambul tiene un grupo de expertas que se llama Gremio, donde también hacemos un seguimiento del convenio, del cumplimiento del Convenio de Estambul. De hecho, ahora hay una compañía del foro que tiene una reunión del Gremio, porque hacemos, ya te digo, un seguimiento de este convenio. Y hablando de todo esto, que convenios que están firmados y ratificados, te digo, el de Estambul creo que está firmado por 46 países, y ratificado pues cerca de más de 30. Bueno, pues hay países donde la legislación es diferente, y me voy a detener ahora mismo en 3. 2 de ellos contienen leyes abolicionistas, y el otro legalizó la prostitución. Para que veamos la diferencia de las diferentes situaciones. Voy a empezar por el de Suecia, porque fue el primero que hizo una ley abolicionista. Fue en 1999. Y la verdad es que resultó muy fácil, pero ¿por qué? Porque tiene una singularidad. Suecia tiene una singularidad, y es que se empezó a realizar un trabajo con anterioridad. En los años 70 se realizó un estudio estatal, el Estado mandó a hacer un estudio a 10 expertos sobre el tema de la prostitución. Entonces estos 10 expertos se fueron estudiaron la prostitución, visitaban clubs, las calles donde había, y con todas las personas involucradas. Bueno, pues este estudio dio como resultado un libro de 800 páginas. Y este libro cambió el discurso social porque consiguió que se entendiera que la prostitución era una tragedia, sobre todo que sufrían las mujeres. Y claro, después, en los años 80 y 90, pues se siguió analizando y describiendo, sobre todo haciendo campañas de publicidad, educación, muy importante, la educación. Y entonces se fue cambiando la mentalidad de los compradores. Ya el estigma no era en las mujeres prostituidas, sino en los compradores. Sí que es cierto que en los años 90 llegó la caída del muro de Berlín. Y ahí, claro, ahí llegó la trata de mujeres de los países del este. Y también los delitos que conlleva todo el crimen organizado de delincuencia violenta. Y fue entonces cuando se planteó Suecia de aprobar una ley abolicionista. También hay que tener mucho cuidado porque ciertamente el lobby proxeneta es muy fuerte, ahí se mueve muchísimo dinero. Os cuento que se habla del 0,35 del PIB de cualquier estado. Y si hay cifras astronómicas, pues hacemos la división y la multiplicación los economistas, y yo creo que España, aplicando el PIB, creo que eran 42.000 millones, que es mucho dinero. O sea, eso lo hizo el ministro Guindos, creo que metió el PIB del tema de la prostitución para todas las cuentas del Estado. Bueno, pues a día de hoy la ley tiene un apoyo de la mayoría, más del 80% de la ley sueca, y la verdad es un modelo, por eso se le llama el modelo nórdico, el modelo de igualdad. Otro de los ejemplos es Francia, que además la tenemos muy cerquita porque a pesar de que se la había considerado siempre a Francia abolicionista después de la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta el 2016 cuando ya sí que se aprobó una ley. Y es que además sí que la traigo a colación porque esta ley establece un componente social para acompañar a las personas en situación de prostitución y ayudarlas a salir y a encontrar alternativas, ¿no? Tienen ayudas, han creado rutas de salida que les da derecho a ayudas financieras. Y esta ley multa a los compradores, establece que se paguen unas multas y están obligados a hacer un curso de sensibilización que lo imparte pues, personal psicológico, la policía y sobre todo
mujeres supervivientes de la prostitución. Estos cursos para que sean conscientes del alcance y consecuencias que tienen sus actos. El caso de Francia, cuando se aprobó en 2016, hubo antes, no sé si os acordáis, aquel político francés que fue el presidente del Fondo Monetario Internacional, el Dominique Strauss, este famoso, que le detuvieron en Estados Unidos porque violó a una camarera de hotel. Bueno, pues este individuo, este político francés, ya tenía su pasado, porque era conocido, además era conocido en Francia, pues las orgías que hacían en los hoteles, tanto políticos franceses como empresarios, la élite, ¿no? Y ahí acudían, pues, jóvenes score de alto standing, y me detengo en esto porque siempre se escucha hablar, bueno, es que hay mujeres que ejercen libremente, que no tienen un chulo, un prostituidor, un proxeneta, y que, bueno, ellas se dedican a elegir sus clientes y tal. Bueno, pues estas jóvenes score, cuando hicieron su declaración a la policía, lo que dijeron es la violencia extrema con la que fueron tratadas por estos grandes de la política, de la empresa, de las finanzas, para que veamos que es que en realidad todos los hombres, porque como pagan, tienen derecho a hacer con las mujeres lo que les dé la gana, para eso pagan, no las consideran personas, las cosifican. Quiero decir, para ellas son objetos de uso y disfrute y de dominación, sobre todo porque la prostitución no es sexo, es dominación y posesión. Y bueno, pues ahí el movimiento feminista supo aprovechar esta circunstancia de este escándalo, cuando se empezó a ver y a visualizar todo esto que pasaba, aprovechó y aprobó una ley abolicionista en 2016. Y ahora voy al caso de Alemania-Holanda, que me da lo mismo, porque son prácticamente idénticas. En Alemania se legalizó la prostitución convirtiéndola en un trabajo como otro cualquiera, en 2002, ¿vale? ¿Qué pasó en Alemania? Pues suele ocurrir cuando se quiere cambiar la opinión pública, ¿no? Y de algo que era inaceptable pase a ser aceptable, pues ahí la ventana de Overton funciona estupendamente. Y bueno, pues se empieza a decir que no hay que estigmatizar la prostitución, que es la trata la que es mala, la prostitución es menos mala. Empiezan a hablar de trabajo sexual, de trabajadoras sexuales, que las mujeres somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, incluso prostituirnos. Claro, todo eso, ese mantra, y con muchas campañas donde van a televisiones y a medios de comunicación las putas felices, y bueno, pues eso va calando y va cambiando en la opinión pública. Eso pasa con muchas cosas, eso ya lo conocemos, esos mantras que te sueltan y te hacen ir variando. Bueno, pues el resultado 20 años después, pues es catastrófico. Se observa una industrialización del sexo con unos ingresos que son de 15.000 millones de euros. Calculad un poco el PIB que supone esa cantidad y que se conozca, claro. Hay entre 3.500 y 4.000 prostíbulos registrados, y algunos de los cuales tienen capacidad para recibir a 1.000 prostituidores, demandantes, puteros a la vez. Bueno, los compradores de sexo son cada vez más brutales. Hay tarifas planas. Es que, de verdad, lo de Alemania y Holanda es un verdadero escándalo. Hay tarifas planas que tienes acceso a las mujeres, tienes un pack de 60 euros, pues cerveza, salchicha y acceso a mujeres. Los compradores, ya digo, más brutales, violentos. ¿Qué pasa con esto? Cuando esta violencia extrema hacia las mujeres, pues es que se asume de una manera como algo normal, se banaliza y ya prácticamente esta violencia sexual la ejercen no solo en los prostíbulos, sino sencillamente en el resto de la sociedad. A las mujeres, a sus compañeras, les exigen hacer lo mismo que hacen con las mujeres prostituidas. Incluso, fíjate, las dominatrices, estamos hablando de donde está regulada, donde está legalizada, pues también denunciaban todo este tipo de que los compradores cada vez eran más violentos. Bueno, el tema del preservativo, con lo que conlleva todo el tipo de enfermedades hacia las mujeres. Bueno,
Este modelo que decía que iba a acabar con la trata y que regulaba la prostitución, pues ha fracasado. Se ha visto que se ha fracasado y bueno, se ha convertido en paraísos que son del lobby, paraísos del lobby proxeneta, y ha normalizado la esclavitud sexual. Porque descriminalizar el proxenetismo y regular la prostitución provoca un aumento de la trata, de la violencia sexual, del crimen organizado, la muerte prematura de miles de mujeres y reafirma el privilegio de los hombres de acceder a los cuerpos de las mujeres mediante la violación pagada. Pues eso, la prostitución nos afecta a todas, no solo a las mujeres prostituidas, porque afecta a toda la sociedad. Y bueno, y ahora sí que me gustaría detenerme en lo que he comentado al principio, en la última resolución europea, que sí que nos abre una esperanza se aprobó a la abolición. Ahonda es la regulación, la resolución que más ahonda todas las aprobadas hasta la fecha, porque hace un repaso de todas las convenciones, de todos los protocolos y todas las directivas y hace una serie de considerandos. Yo me voy a detener brevemente en unos pocos y yo creo que, bueno, intentaré resumir mucho, porque yo no sé qué hora es ya y quería también abrir un poco de debate. Bueno, pues nos habla del consentimiento. Y aquí me voy a detener porque habla más de una vez en los considerando del consentimiento. Ese mantra que estamos escuchando, tanto el consentimiento en el centro, el consentimiento en el centro. Bueno, pues explica que el consentimiento solo puede otorgarse libre y voluntariamente y no puede sustituirse por intercambio de dinero, porque en esas condiciones es un consentimiento viciado y no es válido. No es válido al existir un desequilibrio de poder entre personas implicadas. Y esta definición del consentimiento lo aplico a todas las leyes que se aplican actualmente. Porque cuando hay una de las dos partes, la situación no es de equilibrio, y sobre todo hablamos ahora sobre todo de gente joven, gente adolescente, sobre todo la gente adolescente, sobre todo las chicas, las mujeres, que ahora mismo, sobre todo por el tema de la pornografía está muy unida a todo ese tema. Es la escuela de la violencia sexual y de la prostitución. Y claro, la pornografía la consume mucha gente joven, sobre todo desde niños. Con su acceso al móvil ya tienes abierta una ventana a lo que ellos creen que es una educación sexual, porque en los currículos educativos no hay ninguna educación afectivo-sexual, no hay ninguna coeducación, no hay protocolos que hablen de la igualdad entre mujeres y hombres. Y claro, la educación que van a tener es a través de la pornografía. Y ahora hay parejas jóvenes donde la chica se ve sometida, claro, ha consentido a mantener unas relaciones con su pareja. Se quieren, se aman y tienen relaciones. Pero claro, lo que ven los chicos en la pornografía y les piden a sus parejas y ellas no están cómodas porque no quieren realizar esas prácticas que han visto en los ordenadores o en los móviles. Y cada vez estaban diciendo psicólogos y psicólogas que les llegan más casos de chicas que prácticamente no se sienten agredidas porque dices, es consentido, es mi pareja. Es un consentimiento viciado. Si se cambian por la palabra deseo, cuando dos personas desean realizar una serie de prácticas, ahí está el deseo, pero que ese consentimiento nunca puede estar en el centro porque está muchas veces viciado, sobre todo por la disparidad de poder que hay entre una u otra persona. En estos considerandos sí que había, donde se vuelve a decir que las mujeres en prostitución se enfrentan a las violaciones de los derechos humanos, ante violencia machista, psicológica, física, sexual, y se las compara con víctimas de tortura. Ya he hablado antes de la pornografía, que ya aquí vuelve a analizarlo también, y también sobre todo analiza la situación de vulnerabilidad de las mujeres. También aquí he hablado del caso desde España, de Castilla y León, lo que ocurre con las mujeres que no se consideran víctimas. Es que eso les pasa a todas las mujeres a nivel mundial. No se consideran víctimas, están tan alineadas y de una manera las tienen tan, amenazadas que tienen miedo incluso de pedir ayuda, no saben a dónde ir. Y sobre todo se alerta de que la pobreza y la discriminación es la manera donde tiene la manera de captación, el método, el overboy,
que es el de Don Juan, que por cierto, aquí en España es el que utilizan, sobre todo en los centros de menores, esos escándalos que ha habido en las comunidades de Madrid y Baleares, esas captaciones de menores que son niñas que llevan una mochila con una vulnerabilidad, donde han sido ellas mismas, están apartadas porque han sufrido incluso agresiones sexuales o maltrato. Claro, son una presa fácil para estos lover boys que se les acercan, claro, les hacen caso. Estas niñas tienen una capacidad de querer, un cariño, y enseguida ya están perdidas. Entran en un circuito de una red de prostitución. Alerta de estos métodos. Hay un informe de la... Hay también también otra alerta que hace también son las sugar daddies. Las sugar daddies y las redes sociales. Y sobre todo sí que donde dice que es necesaria una educación exhaustiva, porque hablan también de las universidades. En las universidades el tema de la ovodonación y el tema de la sugar daddy, que es que claro, tienes que pagar una matrícula. Bueno, que esto no tiene ninguna importancia. Tú te coges un móvil o OnlyFans y te dicen que te quites ropa y tal y cual. Y así empieza una manera de captación, porque luego te amenazan con todas esas imágenes que te pueden llegar pues están ahí. Cuando están en la red, de la red no salen. Y bueno, se alerta de estos temas, sobre todo a través de las redes sociales, que es un tema bastante peliagudo. Habla de datos de fiscalía. Antes hablamos de Holanda. La fiscalía holandesa da datos donde el 70%, estamos hablando de Holanda, país legalizado, donde legalizó la prostitución. Pues el 70% de las mujeres prostituidas son obligadas mediante violencia y son captadas por el chulo, los boys y todo. Bueno, y hay muchos más casos de Alemania, que lo de Alemania ya es ataque. Y claro, también considera todas las implicaciones transfronterizas. ¿Por qué? Por la disparidad de legislaciones que hay en la Unión Europea. Estamos hablando de países donde tienen legalizada la explotación sexual, la violación pagada, y otros donde tienen ahora el sistema de abolición. Otros que no sabemos si vamos, si venimos, ¿vale? Y bueno, pues también alerta de todo esto, porque a lo único que beneficia pues es a la trata y a las redes de delincuencia organizada. Bueno, pues sabemos que donde hay todo ese tipo hay mucho más delitos violentos y demás. Sí que también, pues, digamos que hace hincapié sobre todo los resultados positivos de Suecia, de Irlanda también es un país abolicionista, sobre la bajada, el descenso de la prostitución. Pues habla de una cuestión de poquitos años, un descenso del 13,6 al 7,9, en poquitos años. Cuando esto es un tema que es el tema de la coeducación, tema de publicidad, el tema de prevención, que cuesta más trabajo, pero se consigue. Y bueno, pues también nos aconseja que sobre todo utilicemos herramientas eficaces destinadas a la reducción de la demanda. Y es la única manera, es la penalización. Es que es a lo que voy. Voy a terminar ya, porque además termino, porque pide esta resolución a todos los Estados miembros que deben velar porque el proxenetismo, la contratación o la demanda, los puteros, o la incitación, los overboys, sean sancionados penalmente. Vamos a ver, es importante implantar normas, porque las normas generan conciencia. Y también es muy importante la educación, la socialización, pero también los cambios jurídicos que puedan llevarse a cabo, porque claro, si por mucho que socialicemos resulta que tenemos un código penal donde, de hecho, porque es más, en 2003 creo que hubo una ley donde se intentó cambiar un poco el tema de hacer penalizar a una demanda, pero claro, el Tribunal Supremo pues llega y lo echa para atrás, porque hay un código penal del 95 donde, oye, señores, que el proxenetismo no cognitivo no está despenalizado. Claro, entonces hacemos un pan con unas tortas, o sea que si no cambiamos un código penal que tenemos de estas maneras y no hacemos unas leyes jurídicas apropiadas que nos aconsejan y que estamos sujetas como Estado español, como España, a seguir unos convenios internacionales que hemos firmado y ratificado. Entonces ahí es a lo que voy.
¿Qué podemos hacer desde nuestras organizaciones o asociaciones feministas, desde toda la sociedad civil? Pues mira, desde el Foro Feminista sí que hacemos pequeñitas cosas dentro de nuestras posibilidades. Hace 3 años, creo que fue, ya no recuerdo, sí, porque estaba yo con mascarilla, pues sí, estábamos confinadas, elevamos una moción al Ayuntamiento de Valladolid para que se adheriera a la red libre de trata y prostitución. Está adherida, son a los municipios. Bueno, pues allí desarrollamos 8 puntos, sí que es verdad que lo hicimos a través del PSOE y Valladolid toma la palabra, y se redujeron a 4, pero bueno, luego ya sí que puedes hacer un seguimiento y exigir el cumplimiento de esa moción. Ahora, actualmente hemos llevado una ordenanza municipal contra la prostitución. Claro, hubo un cambio de consistorio y la última noticia que teníamos antes de cambiar es que lo tenían los servicios jurídicos, porque es que estos empiezan a darle muchas vueltas. Ay, es que esto es ordenanza municipal, es que en algunos sitios, digo, bueno, pero donde hay más municipios en el Estado español donde tienen aprobada esta ordenanza municipal, pues venga, vamos a verlo, qué acciones puede hacer una policía municipal, en qué sitios, qué campañas, qué prevención, pues esto hay que realizarlo. Y bueno, seguimos luchando por que esta ley abolicionista del sistema prostitucional, que está muy bien. Yo os aconsejo, incluso hay una página que se llama la LOAPS, que está realizada por mujeres feministas, juristas feministas, y también por la aportación imprescindible de las mujeres supervivientes. Las mujeres supervivientes, de verdad, hay que escucharlas, son unas mujeres muy valientes que han podido salir de este infierno, de esta violencia extrema, que ellas mismas. Yo me acuerdo cuando Amelia Tigamos ha venido a Valladolid, la hemos traído invitada desde el Foro Feminista, y compara los burdeles y estos puticlubs como campos de concentración. Y esta regulación a las víctimas también las compara como víctimas de tortura. O sea, es un infierno realmente, bueno. Y bueno, pues esto es lo que desde mi punto de vista podemos luchar. Y también, sobre todo, la información, la formación, el conocimiento, el conocer cómo viven las mujeres, qué es lo que es la prostitución y la trata, y sobre todo el tener pensamiento, que prostitución y trata van unidas. Que no nos caiga en esa ventana de Overton de decir, bueno, yo mira, recuerdo hace años que lo vi, un vídeo que era francés. Un vídeo francés donde se veía a un padre y una madre que iban con su adolescente, debía ser al despacho de la orientadora, ¿no? Pues debía sacar las notas o lo que sea, y bueno, pues le iban a orientar a ver qué grado podía hacer, ¿no? Entonces, pues decía, bueno, pues hay un grado de trabajadora sexual. Y entonces la orientadora le iba diciendo lo que tenía que hacer, y luego las prácticas, claro, las prácticas en los grados no se pagan, son gratuitas. Y claro, y vas viendo cómo te va cambiando. Yo solo digo, empaticemos. Cuando escuchamos hablar de trabajadoras sexuales, porque es que además a mí se me abren las carnes, sobre todo porque lo escucho desde movimientos de la izquierda y sobre todo desde movimientos jóvenes anarquistas, que yo diría, madre mía, las mujeres anarquistas, lo que lucharon en el siglo pasado para conseguir acabar con la prostitución, que se fueron al charco, lanzaron a América Latina. Federica Montseny, por Dios de mi vida, se tiene que estar revolviendo en su tumba cuando escucha hablar a estas jóvenes anarquistas que yo creo que tienen un desconocimiento total y que no saben lo que es realmente. Bueno, pues cuando hablas de trabajadoras sexuales, yo digo, bueno, a nosotras tenemos hijos, hijas. ¿Lo vemos como una salida laboral para nuestras hijas? ¿De verdad? Pues solo tenemos que pensar, ¿queríamos para nuestras hijas o para las hijas de los demás? Pues ahí está, un poco de empatía y conocer un poco todo lo que conlleva todo este sistema prostitucional. Y bueno, ya lo dejo aquí, si queréis preguntar, que me gustaría ver. He visto que he explicado las cosas muy bien porque no me habéis preguntado nada, me habéis interrumpido, y yo que hablo con unas velocidades supersónicas espero haber llegado y haberlo trasladado por lo menos lo que yo quiero. Seguro que se me han quedado muchas cosas, pero con toda seguridad, porque ya les digo, la regulación es la resolución esta última,
que nos deja un poquito abierta. Sí que es verdad que los verdes votaron en contra. Otro que va a ser ministro se abstuvo. Es una pena, pero bueno, pues hay que darle un empujón desde la sociedad civil y desde nuestras organizaciones para que por lo menos empecemos a trabajar por una ley abolicionista. Y nada más, muchas gracias. ¿De verdad? Muchas gracias. Yo sí que quería decir una cosa a cuenta de lo de las trabajadoras sexuales. El lenguaje importa, sí, importa mucho, porque nos crea una conciencia de cosas distintas. No es lo mismo decir una prostituta o una mujer violada por dinero o pagada que hablar de una trabajadora, de lo que sea. El trabajo es algo digno. Añades de transexual y ya queda reducido. Y el lenguaje es muy importante, por eso es mejor llamar a las cosas por su nombre y al pan pan y a la mierda, que decía mi abuela. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa que queráis decir? A ver, estamos de acuerdo que la trata de mujeres, y mucho menos si son menores de edad, pero una mujer mayor de edad que libremente, pregunto, quiere ejercer la prostitución, ¿qué lo para eso? Vamos a ver, nadie está prohibiendo que ninguna mujer pueda, con su cuerpo libremente, sin que haya nadie detrás que le esté obligando y amenazando, pues tener una vida sexual que quiera. Nadie lo prohíbe. De hecho, la abolición no es prohibicionista, no es prohibición. Pero sí que te voy a decir que el número de mujeres que libremente ejercen, libremente, lo voy a poner entrecomillado, porque es un número irrisorio, o sea que no, ni contabiliza. Y he explicado, fíjate, que cuando he hablado de estas, las chicas jóvenes score, que se supone que eligen que esto es tan feliz, y todas esas publicidades, las Pretty Woman, todas estas películas que nos han metido, que parece que todo es tan feliz y nunca pasa nada, pues al final sufren la misma violencia, no en un puticlub ni en un polígono, ¿vale? Es en un hotel, un lujo, pero sufren la misma violencia. Y ellas mismas los dijeron, la violencia extrema a las que fueron sometidas por esos que se les supone una educación, por favor, el presidente internacional monetario, vamos, un político francés, y esto es lo que las orgías, esto está a la orden del día. Aquí en España también son conocidas también, ¿no? Las orgías son los banquetes de prostitutas, banquetes de putas, fíjate, pues eso es algo, y es que además es que como que no sensaciona, o sea, no les parece bien, es como cuando uno va a celebrar pues que una empresa, ¿no? Que ha tenido un negocio de una empresa, venga, vamos al puticlub, cualquier cosa de celebración, una de soltero, una de estas despedidas de soltero, pues venga, a un puticlub, que ya digo que no es sexo, es posesión y dominación, y hacer lo que les dé la gana con ellas, directamente. Un poco contestando aquí, porque además yo creo que es importante, porque cuando hablamos de feminismo de clase, que es el feminismo que tiene Izquierda Unida y el Partido Comunista, y cuando decimos que hay personas que libremente quieren ejercer la prostitución. Bueno, en las estadísticas que manejamos el Partido Comunista, en el caso de España, el 90% de las personas que ejercen prostitución son personas migrantes. Es decir, es una cosa que tener en cuenta. Es decir, cuando decimos si fuese un trabajo tan bueno, las propias personas de España querrían ser prostitutas. El 90% de las personas en España son migrantes. Y esto es una violencia de clase porque las personas que ejercen prostitución son de clase trabajadora. No tenemos a burguesía, aunque digamos nosotros siguen siendo clase trabajadora, no tenemos burguesía que se dedique a la prostitución, sino que son quienes consumen. Entonces, eso es muy importante. Es decir, las personas no se hacen prostitutas porque quieren, sino porque se las obligan o porque las personas del 10% que ejercen la prostitución, que son españolas, son de clase trabajadora y de capa de las más inferiores de la sociedad. Es decir, no tienen recursos económicos, por eso ejercen la prostitución, porque la única salida que les queda es ejercer la prostitución. No porque quieran, sino porque no tienen otra opción. Y eso está también muy ligado, pues que decía, un poco al tema de clase, muy relacionado con el tema de la trata. Las personas que vienen de América Latina, principalmente a España, a ejercer la prostitución, hay tema de trata y claramente tema de clase, porque son personas de clase trabajadora de América Latina con bajos recursos y que vienen explotadas y engañadas a España para poder luego tener una remesa que mandar a su país. Es decir, esto solamente tiene muy presente el tema de clase.
por un poco lo que decías. Y también quería un poco comentar, que no lo hemos dicho, 1 de cada 3 hombres en España consume prostitución. Y eso creo que es un dato muy importante, porque cuando al final hablamos de abolicionismo, o sea, hay una demanda muy alta y que todo esto viene un poco reflejado porque no hay educación sexual, por el acceso muy temprano a la pornografía, bueno, y por una serie de condiciones más. Por eso, cuando hablamos de trata y prostitución, es importante que los hombres también nos pongamos en primera línea, puesto que son los principales consumidores de esta prostitución. Al final, cuando hablamos, las mujeres son feministas, pero es que los hombres también tenemos que ser feministas, porque somos en esta parte, somos claramente una parte implicada fuertemente. 1 de cada 3 hombres en España consume prostitución, que un poco según las estadísticas, pero me da lo mismo que sea 1 de cada 3 que 1 de cada 4. Siguen siendo unas proporciones altísimas. Y es un poco lo que decíamos, es que todavía sigue estando de moda en muchos municipios, la mayoría de edad se les regala ir al prostíbulo, muchos acuerdos de empresas terminan yendo al fútbol y luego a un prostíbulo, es decir, que esto todavía está muy presente, pero sobre todo que nos quedamos, es decir, la gente no ejerce la prostitución como Pretty Woman, porque quiere, sino porque se las obliga. Y también muy relacionado con esto que antes hemos comentado, el tema de las sugar daddies, por comentarlo, explicarlo muy rápidamente, son hombres de alto poder adquisitivo, de 50 o más años, que quieren los servicios de acompañamiento de una chica joven, muchas veces estudiante de una carrera. Esto también está ligado puramente con la clase, porque son chicas de clase trabajadora que no tienen recursos para poder pagar su matrícula o para poder costearse la vida y que acceden a esto que en un primer momento podrían entenderse que no es prostitución, porque simplemente es un servicio de acompañamiento, pero que termina siendo prostitución. Y es que aquí esto es importante porque hay muchas series de televisión que ponen en plan gracioso de cómprame un portátil, págame esto, pero al final lo que sabemos que acaba pasando es que se ejerce prostitución y no consentido, o sea, es no consentido por la chica que ha entrado en este sugar daddy. Y esto es una forma de entrar en la prostitución que se está dando bastante ahora en España y que está evidentemente relacionado con el tema de clase. Las personas que tienen dinero para pagarse la facultad, para pagarse la matrícula, no están ejerciendo de sugar daddies. Bueno, en este caso no reciben a los sugar daddies. Es decir, que por eso es un poco, quería un poco ponerlo en contexto, pero cuando hablamos de feminismo de clase, que a veces queda como un poco una palabra que no sabemos a qué referirnos, esto que he comentado es el feminismo de clase. Y por terminar, no se puede ser a nuestro juicio de izquierdas y ser regulacionista. No podemos dejar que el cuerpo de la mujer sea un bien de consumo en el mercado. Hay muchas formaciones que son revolucionistas. Para el Partido Comunista de España no es comprensible que haya formaciones políticas que se dicen de izquierdas que sean regulacionistas. Sabemos que dentro del espacio de la izquierda hay estas formaciones. Claramente estamos en desacuerdo con su posición y vamos a trabajar para que en España haya una ley claramente abolicionista. No entendemos cómo se puede jugar y se puede mercantilizar el cuerpo de las mujeres. Porque quede bien clara pues, la posición del Partido Comunista de Izquierda Unida. Pero más allá de todo esto, que es verdad que la prostitución es una cuestión de clase, lo que también es innegable, y ahí están las cifras, es que hay una red de trata de mujeres para la prostitución, mujeres que son secuestradas y mujeres que están secuestradas, la palabra secuestrada, están hacinadas. Yo recuerdo hace unos años una redada que hubo en Castilla y León, que se me pusieron los pelos como escarpias, y había en una sola redada, contando con que a los prostíbulos la policía también tiene unos contactos y una permisividad, contando con eso, no sé si eran 200 y pico mujeres en una redada secuestradas. Y aporto un dato personal de una persona que yo conocí que trabajaba en un prostíbulo aquí cerca y él se denominaba transputista. ¿Por qué se denominaba así? Porque traía y llevaba a las putas a la peluquería, que eran una gente, estos jefes, eran una gente estupenda, que a sus trabajadoras sexuales las llevaba y las traía a la peluquería. Efectivamente, un tío como un armario ropero que traía y llevaba a las mujeres. Bien, sería una casualidad que fuera como un armario ropero y sería una casualidad de que las trajera y llevara y ellas no vinieran por su cuenta. Pero la realidad es que la mayoría de los prostíbulos de este país se nutren de mujeres secuestradas. Y ahí están los datos y ahí están las noticias. La semana pasada hubo
una realidad, Sí, como tú sí, bien sí. dijiste, y las mujeres estaban en situación, ya no decimos que estén en un prostíbulo y no las dejen salir, las traigan y las llevan a la peluquería, ya decimos que están en pisos, Sí. encerradas y maltratadas, pero ya maltratadas a límites insospechados. Nos olvidamos también de todas esas otras mujeres que viven en los prostíbulos, a las cuales les han secuestrado el pasaporte, no pueden salir de allí, más todas las demás que están amenazadas de sus familias por las mafias, lo cual nos deja un porcentaje de mujeres que quieren ejercer la prostitución porque es una forma de trabajo como otra cualquiera, de un 0, ¿qué? Dudo mucho que haya muchas. Si les ofreces el mismo dinero por no realizar ese trabajo, dudo mucho que haya ninguna mujer que se dedique a esto. Y creo que Es tan fácil, Rocío, como que yo no conozco a ninguna niña, de ninguna edad, de ninguna época, ni a ningún niño que su vocación sea ser puta. claro. A nadie. Y yo conozco a una persona que ejerció la prostitución durante mucho tiempo y fue voluntaria. O sea, ella fue al prostíbulo voluntariamente Claro. para sacar adelante a su familia. Eso es una forma de obligar. Así de simple. Esto es como lo de, no sé, cuando te dicen que haces voluntariamente, que trabajas voluntariamente. Yo creo que si pudiéramos ninguno trabajaríamos. Pero es broma, quiero decir. No, es que se me estaba ocurriendo otra cosa, pero era muy bestia, entonces prefiero no decirlo. Prefiero no Es la decirlo. violencia económica. Claro. Exactamente. Que sufrimos las capas bajas de la sociedad. Exactamente. La gente que voluntariamente, entre comillas, ejerce la prostitución es la gente que no tiene otra salida para sacar adelante a su familia y que antes de ir a robar al supermercado decide utilizar su cuerpo para Y prostituirse. porque piensa que es temporal. Pero no es voluntario y piensa que es temporal. Pero por muy temporal que sea, las secuelas que eso deja para el resto de su vida en ella y en su familia son irreparables. No hay forma de solucionarlas ni con todos los tratamientos psiquiátricos, ni con toda la integración, ni con todo lo que quieras. Aprenden a vivir con ello, pero sigue ahí. Entonces, yo no conozco a nadie que sea voluntario de la prostitución, a nadie que haya querido hacerla voluntariamente, ni nadie que de pequeño haya dicho, su hermano dijera, yo quiero ser médico, yo quiero ser carpintero, yo quiero ser puta. No conozco a nadie. Y yo creo que si preguntamos a las mujeres que la ejercen sin que nadie las haya presionado o las haya secuestrado, lo hacen presionadas de otra manera. Y de una manera muy dura. Cuando tienes que sacar adelante a tu familia o tu propia vida y no tienes más remedio, eso es muy duro. Espera, Mela creo que estaba... Sí, luego- nada más sobre unos datos que has dado en comparación el tanto por ciento de prostitución en Castilla y León con el resto de España. No sé si no lo he entendido bien o Sí, sí, es un dato y si ese dato es real. Ese es un dato que dio el Ministerio del Interior. Pero ¿por qué ¿qué explica esto? ¿Qué explica? Porque a mí me dicen Valencia y digo, bueno, hay mucha gente de paso Bueno, y de pues- WhatsApp hay más dinero, hay más no sé qué, pero Castilla y León, ¿por Pues qué? ya te digo, aquí tengo los datos que son del Ministerio del Interior. Yo también me quedé... Pues yo estoy buscando una explicación y no la encuentro. Yo por eso también digo que muchas veces estos datos y estas cifras es que es muy complicado conocer porque prácticamente cómo contabilizas a esas mujeres que están aisladas en Hay el más sitio- violaciones, perdona, hay más Claro. violaciones en los países del norte que en España. Y no es cierto, se denuncia más. Es más conciencia. Claro. Igual aquí también Entonces, las claro, Tenemos más situaciones bombillas. y no, entonces que se haya detectado más en un sitio que en otro por el motivo Pues que yo sea. no lo sé porque que cada 100.000 habitantes hacen la comparativa de 100.000 habitantes a nivel del resto del Estado. Yo no sé si tiene algo que ver o no, pero esos son los datos que da. Es que dice que la evolución desde 2000, a ver, no sé qué año lo he dado aquí, Sí, hasta aquí. desde 2015 en Castilla y León, pues que ha ido en aumento, que antes era del 0,12 y ahora prácticamente el 0,30. O sea que quiero decir que la evolución ha ido ascendiendo en Castilla y León. Sí que es verdad que alguien denunciaba que la falta de inspecciones, que ha bajado. Se empezó con lo de la pandemia y parece que ya se han acostumbrado a no inspeccionar. Pero otra cosa que quería comentaros, por ejemplo, también se escucha mucho lo de, es que a mí también me explotan en mi trabajo. Es que eso es algo que, no, yo también estoy explotada, incluso intelectualmente. Porque a mí Federica, se me ha ido el nombre, bueno, la de Tania la Bruja. Sí. Bueno, pues es regulacionista. Claro, es una referente feminista. Y hay veces que cuando le escucho decir, hombre, que tú tienes una posición, ¿cómo te van a estar explotando intelectualmente? Una trabajadora de limpieza, por ejemplo, está utilizando un escobón o una...
ejerce una fuerza de trabajo pero no es la escoba. Es que en el trabajo de una explotación sexual Es un objeto. eres tú, todos los orificios habidos y por haber, eres tú. Tú eres la escoba. Bueno, Claro. Y que estamos en contra de todo tipo de explotaciones. Bueno, es decir, que, con lo cual, claro, yo creo que es que todas además- estamos en contra de todas Exactamente, tipos de son explotación. relaciones distintas. Pero si tú te sientes explotado, tú tienes inspección y puedes denunciarlo. Pero Exactamente, aquí nada. A ver, estabas tú y luego ahí creo que había... Vale. En relación a esto que dices, que llevo un rato con ello en la cabeza, además, es que al margen de que el porcentaje de la voluntariedad Sí. es mínimo y además está viciado, lo que decías de el consentimiento viciado por el tema de clase y de necesidades, está que, porque el argumento este del feminismo neoliberal de puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo porque, y si me explotan, pues voy a utilizar el patriarcado a mi favor para ganar, porque esto en las mujeres jóvenes se da mucho, esta falacia de alguna manera. Lo que dicen de, no, en una fábrica no me explotan a través de mis manos, utilizo mi cuerpo con las manos, el trabajo físico. Pero es que a nivel psicológico está demostrado, que lo has dicho tú también, María Jesús, antes, que las consecuencias, o sea, es que no tiene nada que ver a nivel psicológico, primero de psicología, te estoy hablando. No es lo mismo una mano que tus partes íntimas. Es que no hay discusión ante esto. Me parece tan obvio que no da lugar a conversación, de verdad. Y el sometimiento que supone una relación sexual no consentida. Eso Que ya es. es una humillación directamente y es el machismo contra el que estamos intentando luchar de forma básica, pura y simple. Eso es.